Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. La vida con su inmensidad y complejidad nos brinda muchas lecciones, pero para comprenderlas, a veces es necesario mirar hacia atrás. Y mirar hacia atrás no significa quedarnos estancados en el pasado, sino aprender de lo sucedido, desde los triunfos hasta los fracasos, porque al final todo suma para nuestra experiencia y todo nos ofrece una perspectiva diferente y única acerca de la vida. Usa el conocimiento ya aprendido para que puedas diseñar tu camino. Y recuerda que la vida solo se entiende cuando nos atrevemos a mirar hacia atrás, pero solo se vive cuando nos atrevemos a mirar hacia adelante. Vive la vida lo mejor que puedas hoy. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 5 del 17 al 19. Escuchemos este hermoso pasaje. En aquel tiempo Jesús dijo: no crean ustedes que yo he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darle su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto, ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo entender hoy este pasaje bíblico que acabamos de escuchar? Primero que todo, tenemos que ubicarnos en su contexto. Esto hace parte del Sermón de la Montaña, que fue el primer discurso pronunciado por Jesús en el Evangelio de San Mateo. Jesús anteriormente había hablado acerca de las bienaventuranzas, como también luego habló de la caracterización de aquellos que viven las bienaventuranzas como sal y luz del mundo. Luego Jesús, por supuesto, va a hablar acerca del estilo de vida propio, ¿no?, de aquellos que son sus seguidores. Pero Jesús hoy en este Evangelio hace un énfasis muy especial entre su relación con la ley. Esto es lo que hoy el Evangelio nos enseña. ¿Cuál es la relación que existe entre Jesús y la ley? Y para Jesús, que era un judío piadoso, cumplidor de la ley, era fundamental, era vital dar a entender cuál era su conexión, cuál era su relación con la ley. No olvidemos que la ley era un regalo de Dios, que la ley se le atribuía a Dios. Y a través de la ley podemos decir que Dios le había comunicado al pueblo de la alianza su querer. Y a través del cumplimiento de esa ley le ofrecía al pueblo mismo la oportunidad de vivir de acuerdo a su voluntad, a su deseo, a su querer. Así que la ley ocupaba un lugar primordial en la historia del pueblo de la alianza. Porque vuelvo y repito, expresaba el querer de Dios y cómo vivir de acuerdo a ese querer. La ley era tan importante que nosotros leemos, por ejemplo, en Josué, en el capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. La ley era fundamental. Y la ley, más que una instrucción o norma de conducta, podemos decir que era una guía de vida que Dios le ofrecía al mismo pueblo de la alianza. La ley servía como guía
moral, espiritual para el pueblo de Dios. Era un instrumento de gracia divina a través del cual el pueblo podía acercarse a Dios y ser cada día más como Él, vivir a imagen de Dios. Por eso, la importancia de que la gente conociera la ley, de que meditara en ella. Y por supuesto, había una gran recompensa en el cumplimiento de la ley. Jesús es consciente de lo que significa la ley y los profetas. No olvidemos que cuando hablamos de la ley estamos hablando de la Torá, estamos hablando de los primeros 5 libros que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? La ley mosaica, si ustedes quieren. Y cuando hablamos de los profetas estamos hablando de todos los demás libros del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que Jesús deja en claro hoy en este evangelio? Él dice que no ha venido a abolir, a destruir, a negar la ley y los profetas, sino a darles su cumplimiento, su pleno valor. Jesús deja en claro entonces cuál es su posición, su postura con respecto a la ley y a los profetas. Él respeta, Él valora, Él abraza la ley y los profetas, porque es la voz de Dios. Porque es el querer de Dios el que se ha expresado a través de esa ley, a través de todas las escrituras y las enseñanzas y los mandamientos que Dios le ha dado al pueblo. Pero no solo eso. Jesús es tan claro que va a decir algo fundamental y lo escuchamos hoy en el versículo 18. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto, ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Es decir, es que la palabra de Dios es indestructible, inquebrantable, es eterna. Lo que Dios ha dicho permanece para siempre. No es que yo escojo qué me gusta o no me gusta. No es que yo digo, es que ya esto no tiene validez. La palabra de Dios, una vez más, es inalterable, es indestructible, es eterna. De ahí la importancia entonces de que nosotros podamos siempre abrirnos, ¿no?, a ella y darle el valor que esa palabra merece. La palabra de Dios, la ley, es fundamental. Es instrumento de gracia para darnos vida. Dice la palabra de Dios y lo encontramos en el Salmo 19, en los versículos 7 y 8. Esto me parece tan profundo. Dice, la ley del Señor es perfecta. Date cuenta. La ley del Señor es perfecta. Es decir, no le hace falta nada. Es perfecta. Porque da nueva vida. Porque da nueva vida. Y sigue diciendo, el mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. No solo los mandamientos, la palabra de Dios, la ley de Dios nos da nueva vida, sino que nos da sabiduría. Es perfecta. Y dice en el versículo 8, los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. Esto es tan hermoso, esto es tan profundo. Jesús deja muy en claro cuál es su posición. Él es consciente de que la ley, la palabra de Dios, las enseñanzas, los mandamientos de Dios son para darnos vida, para darle luz a nuestro caminar, para traerle alegría al corazón. Esa ley es perfecta. Y es perfecta porque viene de Dios. Y Dios es perfecto. Y es para nuestro bien, no es para nuestro mal. No es para complicarnos la vida, no es para hacernos daño. Por el contrario, es para darnos vida. Y vida en abundancia. Y por supuesto, no solo Jesús expresa cuál es su posición con respecto a la ley, sino también cuál es la posición de aquellos que son sus seguidores. Y esto lo deja muy en claro. Y va a decir Jesús, pero el que los obedece y enseña a otros,
hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Qué interesante. Jesús no solamente nos dice que Él ha venido para darle valor a la ley, sino que también nos dice que el que vive, el que practica esa ley, será considerado grande en el reino de los cielos. Por el contrario, el que los anula, el que no los enseña, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Dice literalmente, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Los discípulos del Señor, que somos nosotros, estamos invitados, al igual que el Maestro llamado Jesús, para que realmente podamos practicar y enseñar esta palabra, esta ley de Dios que Él nos ha enseñado. Así como Jesús abrazó la ley, podemos decirlo, ¿no? Así como Jesús entró al interior de la ley, ¿sí? Para asumirla y para darle su pleno cumplimiento, así también nosotros entramos en el cumplimiento de la ley. Porque también anhelamos ser grandes en el reino de los cielos. Date cuenta que hay un estatus, ¿no? En el reino de los cielos, de acuerdo a este texto. Unos serán los más pequeños y otros los más grandes. Y todo depende de cuál es nuestra postura ante la ley y los profetas. No olvidemos que la ley y los profetas viene de Dios. Es el Antiguo Testamento, es la enseñanza que Dios nos dio antes del cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. No olvidemos que el Antiguo Testamento era la preparación, el anticipo de lo que Jesús luego iba a venir a realizar. Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Él era el Mesías esperado, el Mesías anunciado. En Él se cumple todo. Él ha venido no para abolir la ley y los profetas, sino para darle su cumplimiento. Y por supuesto, nosotros como seguidores de la nueva alianza, seguimos las enseñanzas de Jesús, las palabras de Jesús. Ya Jesús lo ha manifestado anteriormente, la importancia de cumplir los mandamientos, como también seguir sus enseñanzas. De hecho, nos va a decir la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Reconozcamos hoy día entonces el valor que tiene la ley de Dios, que son directrices divinas que nos sirven a mantenernos en un camino de rectitud, como también nos guían a vivir una vida siempre agradable a Dios. El Señor nos sigue hablando y nos habla a través de su palabra. Sigamos la palabra del Señor, sigamos sus enseñanzas y no olvidemos que lo que anteriormente se escribió, no solo se escribió para un pueblo, se escribió para nosotros. Y a través de esas enseñanzas se nos expresa a nosotros el querer de Dios, la voluntad de Dios. Y al vivir de acuerdo a esas enseñanzas, ciertamente estamos no solo llenando de alegría el corazón, sino que estamos teniendo vida, la vida que Dios desea para ti y para mí. Vida que encontramos a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, a través del cumplimiento de sus mandamientos. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y nos dé fuerza a todos para vivir siempre de acuerdo a sus enseñanzas. Y recibe la bendición de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre
Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.